La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo. A partir de este momento, con estos temas, los más destacados en esta jornada. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Bueno, ingeniero Daniel Cincuini de la cooperativa Máximo Paz, un placer saludarte. En primer término, consultarte, sabemos que están terminando las tareas de cosecha de los cultivos invernales, que no ha tenido un buen resultado como campaña. ¿Qué nos puedes decir respecto al tema? Sí, Julio, ¿qué tal? En realidad, nada de esto pasaría sin retomar lo que habíamos hablado en una nota hace unos meses atrás respecto de las sequías. Las sequías no solamente fueron desde el punto de vista de la pluviometría o de la lluvia, sino también ha sido de la calidad y de la cantidad de grano cosechado. Hoy por hoy, habiendo pasado la semana pasada una precipitación que dejó alrededor de 65 milímetros promedio en el norte de Córdoba, llovido o precipitado desde el día miércoles hasta el día sábado, domingo, de la otra semana, hizo que recién ahora se retomara el tema de barbecho, sino hasta ahora estaba en bastante quiesencia. Yo digo, ¿a qué me refiero? A que lo que no nos enfoca en trigo o en garbanzo, en realidad también estábamos con una tranquilidad temporal respecto de las malezas. Muy poca gente incursionó en barbechos tempranos y el resto esperamos a ver qué nos deparaba la situación a afrontar. De hecho, uno iba tomando las decisiones con el correr del tiempo en función de que si tengo o no tengo retenciones para apuntar o a sorgo o a maíz con el despegue del precio del sorgo, en lo que respecta a la rotación de gramíneas, y después ver la proporción de gramínea leguminosa con respecto a maíz o sorgo contra soja. Eso nos llevaba a una inestabilidad en pensar en el momento de los barbechos. Hoy, en esta situación puedo decir que nos hemos ahorrado o hemos dejado de gastar alrededor de $55 por hectárea en lo que respecta a barbechos largos. No quiero decir que de ahora en más uno no tenga que controlar de manera mucho más eficiente, sino por el contrario, creo que dentro de todo la sequía nos da esta partecita llena del vaso que uno ha tenido que, o creo que todo lo vamos a tener que ver en lo que respecta al costo, por un lado. Por otro lado, la parte amarga de esta situación es que si bien llovió la semana pasada, no llegó a hacer efecto para el trigo, para el garbanzo. El garbanzo, por un tema de sequía, ha sido o está sucediendo con un rinde muy por debajo de lo normal, inclusive por debajo del margen esperado, y con calidad dentro de todo bastante buena. No así está pasando en trigo, que además de tener muy bajo en rendimiento en secano, estamos teniendo una muy baja calidad en lo que respecta a gluten, en lo que respecta a peso hectolítrico y también en lo que respecta a dañado. Acá me detengo para comentar un poquito más, no solamente el dañado, porque otros años teníamos el daño térmico, que hacía que la calidad se vea resentida. Ahora tenemos el daño por helada y la alta presencia de chuzo. Este daño por heladas hace que cuando llegue el molino tengamos un fuera de estándar. Más allá de tener en cuenta el bajo gluten, la baja proteína, digamos, el bajo peso hectolítrico, también se está sumando este factor en contra de la calidad de trigo. Y si hablamos de rendimiento, tenemos que hablar de rendimientos que han ido muy por debajo de los márgenes para nuestro norte de Córdoba, entre 5 y 18 quintales. Esta variabilidad se da en función de que si se sembró o no, o sea, si se sembró de primeros días de abril a primeros días de mayo. A medida que se anticipó la siembra,
se mejoró la implantación y esa mejora en la implantación hizo que la planta desarrollara un perfil de raíces un poco superior a las que fueron sembradas más tarde y con eso poder atemperar un poco la baja de rinde con una mayor captura de humedad. Mientras tanto, también es preciso comentar que hay una crisis forrajera para el sector ganadero, está viviendo una crisis forrajera de los cuales ha tenido que todo aquel productor que era prolijo, estandarizado y acomodado respecto de los parámetros, creo que hoy también se ve muy perjudicado a la hora de tener que armar sus cadenas forrajeras de manera diferenciada, tener que anticipar manejo, por ejemplo, con destete precoz o hiperprecoz, y por otro lado también los que hacían recría a campo, hoy también no pueden ver ese crecimiento compensatorio a campo, y con los números en contra respecto de los precios de maíz que están bastante elevados para un sistema de encierre a feedlot, también se ve bastante, o creo que se va a ver bastante resentido en el corto plazo el sector ganadero. Sin ir más lejos, también pensando un poco para adelante, lo que también tenemos que ver es qué vamos a hacer de cara a lo que sucedió esta semana. Esta semana tuvimos un anticipo de bajas temperaturas, y esas bajas temperaturas nosotros no nos pegaron como pegaron en el sector del sudeste de Buenos Aires, respecto de las heladas me refiero. Esas heladas que nosotros nos pegaron el 15 de septiembre en esta zona, en el sudeste de Buenos Aires, perdón, fueron las que se dieron esta semana. Y creo que también no va a ser solamente resentida en la calidad, sino también en la cantidad de trigo que va a haber a nivel nacional. Pero sin irme más lejos y volcarnos solamente en nuestro norte de Córdoba, el grueso de nuestro sector está abocado, como venía diciendo, barbechos atrasados. Creo que también la mayoría hemos aprendido en función del año muy seco del año pasado para querer obtener un rinde más o menos estable, retrasar en forma desmedida prácticamente a lo que veníamos estandarizando en nuestro concepto o en nuestro paradigma de hacer las cosas, y desplazar esa fecha de siembra y atrasarse. ¿En función de qué? Siguen los pronósticos niña apuntando a que noviembre, diciembre y enero van a ser relativamente secos. Entonces, si venimos con un perfil castigado y va a ser relativamente seco, obviamente la estrategia nuestra, de nuestros productores y a la gente que nosotros asesoramos, es tratar de que pongan el periodo crítico lo más alejado posible, llegando a pensar que los periodos críticos tienen que caer por allá por marzo, y pegar el salto a esta coyuntura estacional de sequía. Digo, hoy es sequía y es baja temperatura, pero también puede cambiar a que vaya a haber transiciones a altas temperaturas, lo cual hace que lo que esté implantado evapotranspire más, y entonces la economía del cultivo de agua, o la economía de agua del cultivo, va a ser mucho más deficitaria. Por lo tanto, los estadios más chicos hay que ponerlos en los estadios más críticos. Bien, eso es lo que ustedes están planteando como una salida o una situación en cuanto a lo que es la campaña gruesa que se viene, como un tanto problemática, que ya viene problemática, ¿no? Por la falta de humedad. Obviamente, Julio, yo no es por meterme en otros temas, pero al estar en una cooperativa y tener un paño de productores pequeños, medianos y grandes, y creo que a todos nos atañe también meter el foco en lo que, por ejemplo, ayer sucedió para el lado de San Pedro Norte, un productor ganadero, apuntado su foco en controlar los incendios con distintas dotaciones de bomberos, y por el otro lado, en la tranquera, un grupo de proteccionistas del monte o un grupo de personas con otros intereses, quizás abogados por la toma de tierras, queriéndose instalar en otra punta. Creo que más allá de la inseguridad, de hechos delictivos, de ganado, de bienes físicos, creo que también estamos con otro bastión, con otra preocupación en cuanto a la tenencia. No sabemos si hoy realmente lo que producimos o lo que buscamos, mejorar los rindes, mejorar los estándares de producción, mejorar el target
buscar un market share con un posicionamiento de precio y de mercado mejor, queda como el árbol que no te va a dejar ver el bosque en estas cuestiones. Y realmente me preocupa el tema de que de estas violaciones o estos intentos de violación de la propiedad privada pueda detentar con la preocupación o con el foco que realmente nos tiene que preocupar, que es producir más para poder dar una salida a la crisis mucho más relajada o mucho más holgada. Creo que nuestro sector tiene todas las potencialidades, nuestra zona tiene, y los suelos de nuestra zona ofrecen las potencialidades para ser regionales, para hacer producciones que hoy coyunturalmente se ven que tienen que afrontar problemas que realmente no deberían ser. Eso sin ánimo de meterme en coyunturas políticas. Estamos hablando a nivel de INTA situaciones que o sea, porque uno busca cuáles son las alternativas que pueden hacer que la zona sea estable para pequeños y medianos productores, para grandes productores, y creo que una de las alternativas y las salidas es apuntar al riego subterráneo. Este riego subterráneo, motivado quizás por una forma amigable con el ambiente, con pantallas solares, con bombas que hagan que actúen a pantallas solares, no a combustible eléctrico o a combustible fósil, eléctrico de energía tradicional me refiero, sino buscar alternativas en ese sentido. Y bueno, creo que estamos apuntando con un pequeño esfuerzo, con Vanina Margonari, vamos a ver con Centro Regional Córdoba y obviamente con el apoyo de Manfredi, qué es lo que podemos deparar para el futuro, como para que no se produzcan estos cortes que sucedieron este invierno y que pueda ser accesible a pequeños y medianos productores, que son los que también van a ser los promotores de desarrollo local para acá, para el norte. Bien, lo último, Daniel, ¿cómo visorás lo que se viene? Ya dijiste que están tratando de sugerir, a partir de ciertos manejos, encarar la campaña gruesa. ¿Cómo ves esta temporada? La verdad, yo siempre peco de optimista, pero estamos atravesando la pandemia y no sé si hemos llegado o no al pico, pero creo que ciertas actividades flexibilizadas van a hacer que nosotros podamos respirar en cuanto a logística un poco más. Digo esto porque en el sentido de la transitabilidad y de la recorrida departamento tras departamento, o inclusive interprovincia, como también nos toca, nos vemos muy limitados. Si bien tenemos acceso a estas tecnologías que nos permiten estar conectados, pero no es lo mismo la tangibilidad del hecho para poder transaccionar o un aprendizaje o bien buscar cerrar un negocio trato a trato como puede ser. Entonces, creo que estas flexibilizaciones en cuanto a, no sé si al final de la cuarentena, pero sí al mejor o al mayor movimiento va a ser que nosotros podamos tener una mejor forma de encarar la logística. Por otro lado, para sumar, creo que también la disponibilidad genética hizo que este año se vieran agotado todo tema de semilla de sorgo. Uno ve cualquier productor de semilla de sorgo y se ve hackeado por los stocks negativos respecto a la mayor cantidad de venta. Y eso se debe a que, por ejemplo, hoy uno quiere posicionarse a futuro en sorgo y llega a los $200 la tonelada, cuando es un precio sumamente histórico. Uno siempre veía a estas alturas un precio de sorgo a futuro de 125, 130 dólares, y hoy lo está viendo a 200 dólares. Entonces, esto hizo que el sorgo fuera disparado realmente, y bueno, y con el paso del tiempo también el maíz fue despegando y viendo por ahí posiciones más tardías de julio o agosto de 160 dólares, pero la realidad también está en que para implantar una hectárea de maíz es como decir implanto 2,5 hectáreas de sorgo. Entonces, los costos de producción son distintos y bueno, por ahí uno apunta más al maíz en cuanto busca una potencialidad de rinde superior, pero obviamente apuntando a tecnología y reforzando el manejo, en años como este pasó a ser una de las alternativas que hizo que los semilleros por ahí tuvieran el jaque
de disponibilidad de semilla. No así pasa con la soja. Los productores que siguen sembrando soja y por rotación obviamente, que es lo que manda, porque cuando uno cierra un alquiler o cierra un posicionamiento de mercado, siempre por lo general hace referencia a soja y es o sea, es la vereda infaltable en cualquier moneda de cambio, vamos a decir. Y, y esto, la verdad que lo que pasó en el mes pasado, uno cuando piensa en soja, de una rentabilidad mucho mayor a la que se movió el dólar a lo largo del año, había sido algo por ahí quizás impensado desde cualquier punto de vista del mercado. Entonces, por eso la soja realmente sigue teniendo su participación por encima del 48% aquí en el norte de Córdoba. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un fuerte abrazo y seguramente ya se normalizará la situación como para que podamos visitar a la cooperativa Máximo Paz y el excelente trabajo que realiza de la mano de los productores. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Julio. Saludos para vos y para toda la audiencia, como siempre. Momento de ir a una breve pausa. En instantes, en Mundo Agro compartimos más información para el sector productivo. La decisión individual es fundamental para cortar la cadena de contagios. Por eso, antes de salir, pensá con responsabilidad si es realmente necesario. Cuídate y cuida a los demás. El esfuerzo tiene sentido. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de campo y todo lo que atañe, por cierto, a la producción agrícola. Compartimos de esta manera las novedades más importantes del sector. El asado con amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontrá las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, Lucio, interesados sobre el estudio que ha realizado la Bolsa de Cereales de Córdoba acerca de lo que costará el arrendamiento agrícola en la provincia de Córdoba. ¿Cómo han hecho el estudio y qué ha arrojado respecto a arrendamientos de la campaña anterior? Bueno, nosotros en la Bolsa de Cereales de Córdoba tenemos una red de colaboradores donde ellos nos informan cuál es el arrendamiento que ven en los departamentos. Para esta campaña 2020-2021 que se avecina, estimamos un arrendamiento de 11 quintales de soja por hectárea. Esto a los precios futuros que se esperan en el momento es aproximadamente $309 por hectárea, lo que es claramente mayor a lo que se esperaba en la campaña previa, ¿no? La campaña previa estábamos hablando de un alquiler de 10,5 quintales de soja por hectárea, mientras que ahora hablamos de 11. Esto se hace en base, como decían ustedes, a los valores que están acercando los colaboradores en cada uno de los departamentos. ¿Cómo se entiende el incremento respecto al año anterior? Estamos hablando de, por ejemplo, un valor de soja futuro que puede llegar a tener también un porcentaje mayor en cuanto a lo que va a costar en el mercado. Bien, hay varias razones, digamos, que están moviendo el precio del arrendamiento. Por un lado, hay un factor bajista, que es el pronóstico de la Niña. Esto va a hacer que los rendimientos de los cultivos sean menores y por lo tanto genera una baja en el arrendamiento, pero aún así el incremento de los precios que vimos en los últimos meses hace que se pida más quintales de soja por hectárea y también el hecho de que hay una mayor demanda en la mayoría de los departamentos. Por otro lado, los departamentos del norte, específicamente Río Seco y Tulumba, estuvieron teniendo rendimientos muy superiores a la media en los últimos 2 años, y esto también llevó a un aumento en el arrendamiento. Esto es como dato significativo. De todas formas,
Todo esto, de acuerdo a lo que se va planteando, pretende ser cobrado bajo qué condiciones por parte de quien está arrendando el campo. ¿Se prefiere el pago sobre tonelada de soja producida? Actualmente esa es la metodología más utilizada. Hay otras metodologías, por supuesto. Por ejemplo, lo que es San Justo, en algunos casos se usan litros de leche por hectárea, mientras que en otros lados también hay como un porcentaje de la producción de soja. Esto suele ser en las tierras más marginales, más que nada, y corresponde a un 10% de los alquileres. Y por otro lado también hay contratos mixtos, donde uno dice, por ejemplo, al final de la campaña te voy a pedir 10 quintales por hectárea, y además, si superas un rendimiento de tal monto, un 20-15% de esa diferencia también te la voy a cobrar. Bien, y cuando ustedes han hecho el estudio acerca de lo que significa un arrendamiento por departamento, se han encontrado con que hacia el este y sobre todo sudeste, el área más productiva en la provincia de Córdoba, se encuentran los arrendamientos más altos, digamos. Exactamente. Bueno, principalmente Marcos Juárez, tenemos un arrendamiento de 17, en Unión de 13,5, estos son los dos arrendamientos más elevados, y por otro lado el norte y el sur, es decir, Río Seco y General Roca, tuvieron los arrendamientos más bajos, con valores de 8,5 y 9 quintales de soja por hectárea. Que esto, bueno, está relacionado principalmente a la productividad de las tierras, ¿no? Y hay un departamento en el norte de Córdoba, muy cerca de Córdoba capital, el departamento Colón, que también tiene un promedio bastante alto. Exactamente. Colón y Santa María, tanto al norte y al sur de la capital, tienen unos rendimientos más elevados que todo lo que es el cordón céntrico, que va desde Río Cuarto hasta San Justo. Bien, cuando hablamos de esta condición para producir, sabemos que buena parte de los productores en cada una de las campañas encaran esta iniciativa de producir con muchos alquileres, digamos, es un buen porcentaje el de productores que están arrendando campos. ¿Será esto nuevamente cada año un condicionamiento cuando vos hablas de que, por ejemplo, caerá la producción o el resultado productivo atendiendo que estamos en una campaña niña? Yo creo que generalmente esta cuestión se tiene en cuenta, y a medida que mejoren, bueno, todo lo que son las técnicas de predicción de clima, esto va a ir formando cada vez más una parte del costo de arrendamiento y va a permitir que se amolde con más adecuación. Conforme a esto, el estudio que ustedes realizan entonces, en promedio, ¿cuánto es el porcentaje que aumenta respecto al año anterior, como para que redondeemos este tema, Lucio? Bien, en porcentaje sería un 5%, ya que son 0,5 quintales de soja por hectárea. Uh-huh. Con lo que el productor tendrá que hacer números finos para saber con qué va a tener que contar para poder arrendar un campo y encarar la producción, ¿verdad? Exactamente. De todas formas, teniendo en cuenta, digamos, que se espera un precio más alto para todos los cultivos, este aumento en lo que es el costo de arrendamiento no va a ser tan significativo a comparación del dinero adicional que va a poder generar. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Vamos a la pausa en instantes. Seguimos con más Mundo Agro por este canal. En
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Compartimos con ustedes la información más destacada en materia de producción agrícola. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Bueno, lo que vamos a estar viendo en este Jonagro, como en todos los Jonagros, lo que tratamos de exponer son las políticas de desarrollo hacia el sector en el mediano y el largo plazo. Hasta dónde tiene que caminar el sector, por qué senderos pasa el desarrollo de la productividad de las cadenas agroindustriales argentinas. Para este Jonagro en particular, en este modo virtual, fruto del contexto que nos toca vivir, elegimos 4 bloques temáticos divididos en 2 días. El primer día vamos a ver la producción 5.0, apuntado a lo que tiene que ver con la tecnología, con la incorporación de inteligencia artificial, de las plataformas, del uso de plataformas, y qué oportunidades y desafíos tenemos como profesionales en un sector agroalimentario, en un mundo que está en crecimiento exponencial, que es este mundo de todo lo virtual y toda la tecnología aplicada a la producción agropecuaria. Vamos a mirar un poco las políticas de desarrollo agroindustriales, cómo fueron mutando y dónde está parado el desarrollo argentino hoy y hacia dónde tiene que ir esa integración con la tecnología y la maquinaria en pos de lograr ese gap productivo que buscamos que se logre a través de la tecnología. Después de eso también vamos a ver el tema de economías circulares y bioenergía, ¿sí? Resolviendo problemas de sustentabilidad ambiental desde el punto de vista de la agroindustria. En el segundo bloque nos toca el tema de coyuntura, el comercio post-COVID y cómo el COVID impactó en las cadenas agroindustriales, básicamente en la cadena de la industria frigorífica y en las actividades regionales, y poder describir qué es lo que se ve en el corto y en el mediano plazo con respecto a los desafíos que implica este comercio alimentario en una época post-COVID. ¿Qué normativas vienen? ¿Cuáles son los caminos a transitar en estas nuevas situaciones y desafíos que afronta la cadena agroalimentaria? En el segundo día ya lo que vamos a estar viendo es los desafíos hacia el desarrollo agroindustrial, ¿sí? Donde vamos a ver temas como infraestructura, los desafíos de las articulaciones público-privada, la generación de empleo agroindustrial, los impuestos y su impacto sobre el desarrollo productivo, su importancia, su cuantía, el camino a desandar en un círculo virtuoso, en un esquema tributario que sea virtuoso para la producción. También vamos a hablar de algo que nos importa como sector, que es parte de las bases sólidas para el desarrollo agropecuario, que es la seguridad jurídica, el Estado de Derecho y de anomia. Y desde el punto de vista del Estado vamos a tener la participación de los máximos referentes, gobernadores como Scaglietti, como Muñac, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, nos van a hablar de las políticas de desarrollo, donde vamos a hacer una introducción a ese bloque mirando lo que está pasando con la expansión del comercio mundial post-pandemia y ese auge récord que hoy tenemos en los Estados Unidos junto con un boom de consumo de China. Todo eso en el marco de las políticas de desarrollo hacia los sectores agroindustriales de la Argentina, expuesta por los máximos referentes políticos del país. Hasta aquí llegamos con esta edición de Mundo Agro. Nos encontramos en el próximo programa con más información para el sector productivo.